Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se terminen de unir para que iniciemos ya con el seminario de manera puntual. Vamos en 14 asistentes. Tenemos por acá Carolina Burgos, Carolina Espinosa, Claudio, Connie, Ervin, Javiera, Jan, José Cristóbal, Luz, Maribel, Miguel, Patricio, Ramón, Tania. Tenemos estos participantes actualmente ahí conectados. Así que, bueno, si les parece, vamos a partir. Me presento, mi nombre es Paula, yo soy coordinadora académica, diplomado y postítulo, y estoy a cargo de este diplomado de la Facultad de Derecho, que se llama Diplomado en Actualización Práctica en Derecho de Daños, y estamos acá conectados con Francisca Silva, que ella también está a cargo del diplomado por parte de la facultad, y también es profesora del mismo diplomado. Así que ella va a hacer la charla hoy día. Este diplomado, o sea, esta charla está directamente relacionada con el diplomado, que es un diplomado que entrega conocimientos sobre las actualizaciones normativas vigentes en materia de responsabilidad de los diversos ámbitos del derecho y busca, ¿cierto?, contribuir a unificar los conocimientos respecto del ejercicio de la profesión que están vinculados con el Estatuto del Derecho de Daños, al cual tiene por objetivo estudiar los mecanismos de reparación con el que cuenta una persona frente a una lesión sufrida en su persona o de bienes a consecuencia del hecho de un tercero, ¿cierto? Este diplomado, que va a ir por su primera versión, ¿cierto? Es un diplomado nuevo, inicia en mayo del 2025 y finaliza en agosto. Tiene una duración de 3 meses aproximadamente, con clases los lunes y miércoles de 6 a 22:30. Así que es un programa bien interesante que estamos lanzando. Ojalá les interese y sea de su agrado la materia que vamos a revisar ahora con Francisca, que va a ser una pincelada y una introducción, ¿cierto?, al programa en general. Así que Francisca, te dejo para que te presentes y ya podamos iniciar con la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar hoy, ¿cierto? Aquí en esta reunión. Bueno, la idea voy a empezar a compartir, ¿ya? Para que entremos ya en tierra derecha y aprovechemos el tiempo. ¿Se ve? Te ve. Súper. Francisca, Bueno, aprovecho de decir a los chicos que abajo está el chat para que puedan ahí también intervenir si es que tienen preguntas y las vamos a hacer al final del seminario para que tú puedas hablar de corrido. súper. Ahí lo amplié. Bueno, em, como les comentaba Paula, la charla de hoy tiene relación o se da en el contexto de este diplomado que estoy liderando, ¿ya? Y su primera versión va a tener lugar dentro del primer semestre del próximo año. Bueno, en este contexto les comento que este diplomado tiene un programa bastante ambicioso, ¿ya? Y es lo que lo hace único, ¿ya? ¿Por qué ambicioso? Porque en el fondo tiene distintas unidades dentro de las cuales se analizan los distintos ámbitos de configuración del derecho de daño, ¿ya? Abarca lo que es aspectos contractuales, extracontractuales, de la administración del Estado y algunos regímenes especiales de responsabilidad, ¿ya? Dentro de los cuales encontramos eh, familia, del trabajo, ambiental, médica, ¿ya? Así que es un diplomado bien completo, ¿ya? Enfocado desde un aspecto práctico, ¿ya? Que se le da en base a análisis jurisprudencial que va a estar inserto dentro de todas las unidades, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del webinar de hoy? Entregar las bases, ¿ya? Entregar las bases de los contenidos que se van a abordar en detalle durante el diplomado. ¿Se escucha bien? Me aparecía la conexión inestable. ¿Me cuentas, Paula, si hay algún problema, ¿ya? De conexión? Francisca, ¿Se escucha bien? te Ya, escuchas súper. súper. Sí, dale no. Ya, bien. Como les comentaba entonces, este diplomado dice relación o se da dentro del derecho de daño. Como bien comentaba Paula en un principio, el derecho de daños es entendido como aquella área del derecho que estudia los mecanismos de reparación con que cuenta una persona que ha sufrido algún tipo de daño, sea en su persona o en su patrimonio, ¿ya? Este derecho de daños se desarrolla o se inspira en el principio de responsabilidad,
¿ya? Este principio de responsabilidad, como ustedes ya saben, trasciende en nuestra normativa, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Y en qué se traduce este principio de responsabilidad en el fondo? En un juicio normativo que busca imputar a una persona una obligación reparatoria, ¿ya? Frente al incumplimiento de una obligación o de un deber. La fuente de esa obligación o de ese deber es la que determina el área de responsabilidad dentro de la cual vamos a encontrarnos, ¿cierto? Ahora, aquí en el extremo derecho de la pantalla, en esta imagen amarilla, lo que hago yo en el fondo es eh, resumir, ¿ya?, los aspectos esenciales de este derecho de daño, ¿ya? Primero se da, ¿cierto?, frente al incumplimiento de un deber o de una obligación, como les señalaba, ¿ya? Entendiendo que esta obligación reparatoria nace en función de la comisión de un daño, daño que puede ser material, ¿ya?, compuesto del daño emergente y lucro cesante, ya me voy a referir a ello en detención, y el daño moral, que también lo vamos a ver detenidamente en unos minutos más, ¿cierto? Se encuentra este principio de responsabilidad o dentro de él también tenemos distintos subprincipios que componen este principio de responsabilidad, ¿ya? Dentro de ellos tenemos este principio de no dañar a otro, que se materializa en las normas que imponen sanción, ¿cierto?, en caso de la comisión de alguna lesión en un tercero, ¿ya? Y que la encontramos consagrada en el Código Civil, tanto en materia contractual, en el 1556, 1557, como en el ámbito extracontractual, en el 2314, ¿ya? Tenemos también el principio de reparación integral, ya que es mucho más evidente a propósito del ámbito extracontractual, ¿cierto? Artículo 23-29, que indica todo daño debe ser resarcido, y también en materia contractual, a propósito del 1558, que amplía la responsabilidad del deudor, ¿cierto?, ante un incumplimiento doloso, lo hace responsable también de estos daños directos imprevistos, ¿ya? Y eso va de la mano con esta obligación de reparación integral, ¿ya?, buscando abordar en el fondo todas las posibilidades de lesiones que haya sufrido el contratante diligente. Y por último tenemos también el principio de compensación de culpas, ¿ya? Este principio de compensación de culpas lo encontramos también en el Código Civil, en el 1552, en materia contractual, ¿ya?, a propósito de la excepción de contrato no cumplido, y en el 2330 en materia de responsabilidad extracontractual, en el que se reconoce expresamente la culpa de la víctima como una eximente o eventualmente un atenuante de responsabilidad, ¿cierto? Ahí tenemos que determinar el caso a caso. Ahora, como les indicaba, existen diversas áreas de responsabilidad o tipos de responsabilidad según el vínculo que crea la obligación o el deber ya infringido y en virtud del cual se comete este ilícito y nace esta obligación reparatoria, ¿ya? Dentro de estos ámbitos de responsabilidad, solo en el contexto civil, ¿ya?, identificamos al menos seis, ¿cierto? Tenemos la contractual y extracontractual, que son las dos más grandes y que son las que se regulan expresamente en el Código Civil. Y también tenemos otras como la responsabilidad cuasi contractual, que nace en virtud de la configuración de un cuasi contrato. Ya sabemos que los cuasi contratos no se celebran, ¿cierto?, sino que tienen una fuente más bien legal, ¿ya? Tenemos la responsabilidad legal propiamente tal, que es una figura especialísima que requiere de norma expresa. Y tenemos las responsabilidades pre y post contractual, ¿ya?, que ahí también voy a hacer un alto en unos minutos más, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Y aquí me voy a referir a la teoría de la responsabilidad civil en paralelo, ¿ya?, para que abordemos los aspectos generales y comencemos a recordar, ¿cierto?, lo que ustedes vieron en Civil 4, que son conocimientos básicos para abordar el diplomado. Ustedes tienen que manejar esta información para lograr una comprensión completa de los contenidos que se van a repasar en el diplomado, ¿ya? Dentro, como les comentaba, entonces, dentro de la responsabilidad civil distinguimos dos grandes ramas, una contractual y una extracontractual, ¿ya?, que son los dos grandes estatutos de responsabilidad civil, ¿ya? Podría decir que el extracontractual es mucho más grande, ¿cierto?, porque suple. En cuanto a su reglamentación, ¿ya?, si bien ambas se encuentran desarrolladas en el libro cuarto del Código Civil, ¿ya?, y se encuentran en distintos títulos. La responsabilidad extracontractual la encontramos regulada en el título 12, ¿ya?, a propósito de los efectos de las obligaciones, mientras que la responsabilidad extracontractual la encontramos también en el libro cuarto, pero en el título 35, ¿ya?, a propósito de los delitos y cuasi delitos civiles. Su origen también, y este es el punto de inicio de las diferencias, además de la reglamentación, ¿cierto? Sabemos que
la responsabilidad civil contractual inicia con la existencia de un vínculo entre las partes, ¿ya? Inicia con la figura, perdón, del acreedor y del deudor, ¿ya? Entonces, sabemos que dentro del ámbito contractual se da un ambiente más bien de colaboración entre las partes, ¿ya? Y a partir de ahí nacen una serie de deberes, ¿cierto?, inspirados también en el principio de buena fe. A diferencia de la responsabilidad extracontractual, que tiene su origen, ¿ya?, en la comisión de un daño, sin existir una conexión previa entre las partes. Lo más común en el ámbito extracontractual puro es que las partes ni siquiera se conocían, ¿cierto? Aquí existe más bien una indiferencia, no existe este ambiente de colaboración, ¿ya? De ahí parten todas las grandes diferencias, ¿cierto?, entre las dos ramas. En cuanto a sus elementos, ya. Respecto de los elementos de la responsabilidad civil contractual, destacan algunos que en extracontractual no se requieren, ¿cierto? Y estoy pensando específicamente en la mora, que, que nace, ¿cierto?, de este vínculo previo que en materia extracontractual no existe, ¿ya? Y la graduación de la culpa también es súper importante. Sabemos que en el ámbito en el ámbito contractual, perdón, en el ámbito contractual la culpa se gradúa y se presume también, ¿ah? Y encontramos tres niveles de culpa, ¿cierto? En el artículo 44 se nos definen, ¿ah?, como la culpa grave, leve y levísima, ¿cierto? Y también el código en el 1547, si mal no recuerdo, nos señala cuándo procede cada uno de estos niveles de culpa con relación a las partes que reportan alguna utilidad en el contrato, ¿cierto? A diferencia del ámbito extracontractual, que no tenemos esta gradación y que por regla general se enfoca en la culpa leve, ¿cierto? Salvo que alguna ley especial altere esta regla general, ¿ya? El onus probandi o carga probatoria está directamente vinculada con lo que les comentaba, ¿ya? En materia contractual, la culpa se presume. ¿Qué quiere decir eso? Que basta con que el acreedor diligente acredite la existencia del vínculo, acredite que estamos frente a una responsabilidad contractual, ¿ya? Acredite en el fondo que existe un contrato para que se presuma el incumplimiento culpable, ¿ya? A diferencia del ámbito extracontractual, que la carga probatoria es toda de la víctima. Recordar que estamos, ¿cierto?, en un ámbito subjetivo de responsabilidad, esa es la regla general, y que es carga de quien alega probar los hechos, ¿cierto? En cuanto a capacidad, también ahí tenemos una diferencia sustancial. La plena capacidad en materia contractual se adquiere por regla general a los 18 años, ¿cierto? Salvo alguna de las incapacidades que consagra también el Código Civil. ¿Ya? A diferencia del ámbito extracontractual, que la plena capacidad se adquiere a los 16 años y también se contempla una norma excepcional, ¿cierto?, en la cual se permite imputar responsabilidad a los menores de 16 años, ¿cierto?, en caso que el juez civil estime que actúan con discernimiento. ¿Ya? También el cumplimiento en caso de existir sujeto plural, ¿ya?, deudor plural en materia contractual, ¿ya? Y ahí podríamos vincular también con las clasificaciones de las obligaciones, ¿cierto? Que ahí distinguimos las simplemente conjuntas, solidarias y las indivisibles. Sabemos que la regla general en materia contractual, con pluralidad de deudores, es la obligación simplemente conjunta, ¿cierto? Cada uno con su cuota, a diferencia del ámbito extracontractual, que el Código Civil nos consagra expresamente la solidaridad, ¿ya?, frente a un escenario de múltiples autores del daño, ¿ya? La mora, como uno de los elementos de la responsabilidad contractual, es esencial, ¿cierto? Necesitamos que exista mora, que se configure una mora de conformidad con lo estipulado en el artículo 1551 del Código Civil, ¿ya?, para que proceda la responsabilidad en este ámbito, ¿cierto? En extracontractual no hay mora porque no existe un retardo de nada, sino existe un vínculo previo entre las partes. Y también en materia de prescripción, en materia contractual, son las normas generales de prescripción, que son 5 años, ¿cierto?, desde que el contrato o desde que la obligación se hizo exigible. A diferencia del ámbito extracontractual, que la prescripción se cumple en un plazo, la prescripción de la acción, ¿cierto?, se cumple en un plazo de 4 años desde la ejecución del hecho lesivo. Ahora, y esto también es importante y me voy a referir a ella solo porque son dos fuentes relativamente nuevas
relativamente nuevas, ¿cierto? Porque se encuentran aún en vías de desarrollo principalmente a través de discusiones doctrinarias, ¿ya? Estos dos ámbitos de responsabilidad pre y post contractual. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos dos ámbitos de responsabilidad? ¿Ya? Nacen, bueno, comienzos señalándoles desde ya que no tienen una regulación legal expresa en el Código Civil. ¿Ya? Son creaciones más bien doctrinarias, ¿cierto? Que nacen por una interpretación amplia del 1546, ¿ya? Sumado a la aplicación del principio de la buena fe. Es en virtud entonces del 1546 más el principio de buena fe, ¿no? Que nace, ¿cierto?, esta responsabilidad previa a la formación del consentimiento y posterior al cumplimiento de las obligaciones principales del contrato. En doctrina, la responsabilidad precontractual ha tenido un desarrollo mucho mayor que la postcontractual, mucho, mucho mayor. ¿Ya? Si bien ambas encuentran como fundamentos la buena fe, como les señalaba, ¿ya? En los escenarios son totalmente distintos, porque la responsabilidad precontractual tiene lugar durante las negociaciones o tratativas preliminares. Aún no existe formación del consentimiento, aún no se concreta una oferta, y mucho menos, ¿cierto?, una aceptación, porque si no tenemos oferta no podemos tener aceptación, obvio. ¿Ya? Estamos todavía en tratativas preliminares. Pero no basta con que solo exista una negociación. Necesitamos que esas negociaciones estén ya avanzadas, que se haya generado un vínculo de confianza entre las partes. ¿Ya? Y en virtud de ese vínculo de confianza, alguna de las partes, ¿ya?, teniendo la certeza de que se va a llegar al formar el consentimiento, incurrió en algún gasto, ¿ya?, o se le generó algún daño patrimonial, ¿ya?, o algún perjuicio patrimonial. ¿Ya? ¿Para qué? Para efectos de lograr, ¿cierto?, entrar ya en en materia contractual propiamente tal. ¿Ya? Pero ¿qué ocurrió? Pasó que una de las partes, de manera intempestiva y sin justificación alguna, se arrepiente y se baja de las negociaciones. ¿Ah? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo protegemos al otro contratante, cierto, que de buena fe, ¿ah?, incurrió en estos gastos para facilitar la celebración del contrato cuyas negociaciones se estaban llevando a cabo? ¿Ya? Es eso lo que estudia la responsabilidad precontractual frente a la responsabilidad postcontractual. ¿Ya? Esta responsabilidad postcontractual es bastante debatida en doctrina, su procedencia. ¿Por qué? Está vinculada más bien la discusión con la distinción de cuándo comienza, desde cuándo opera esta responsabilidad postcontractual y hasta cuándo se extiende. ¿Ya? Parte de la doctrina para responder, ¿cierto?, de manera afirmativa a la procedencia y a la existencia efectiva de esta responsabilidad, hace una distinción entre las obligaciones del contrato y distinguen las obligaciones principales, vinculándolas con los elementos esenciales del 1444, y las obligaciones accesorias. ¿Ya? Se señala entonces en el fondo que esta responsabilidad postcontractual nace una vez que se han cumplido las obligaciones contractuales principales. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo las identificamos en el fondo? Bueno, tenemos que irnos a leer el contrato. ¿Cuáles son las principales obligaciones con relación también al interés de las partes? ¿Ya? Y las obligaciones accesorias, se dice que estas nacen de la buena fe, ¿ya?, y también se les denominan deberes de consideración. Se me quedó algo en el tintero, súper importante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas dos responsabilidades? Bueno, en la precontractual, ¿ya?, es mayoritariamente aceptado que como no tenemos aún un contrato, no tenemos un consentimiento formado, no estamos aún en sede contractual. Así que dentro de la responsabilidad precontractual, ¿cierto?, aplicarían las normas de la responsabilidad extracontractual, pero reconociendo su carácter especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se da este ambiente de indiferencia que yo les comentaba que es característico de la responsabilidad extracontractual. ¿Ya? No se da. Existe un acercamiento entre las partes, existe un vínculo de confianza entre ellos, ¿ya?, pero no existe aún un vínculo contractual.
¿Ya? Eso es lo que hace interesante el estudio de esta responsabilidad. Por otro lado, respecto de la responsabilidad postcontractual, ¿ya? Habiendo ya entrado en el ámbito contractual, ¿ya? Y configurándose esta responsabilidad en el entendido que se incumple una obligación accesoria, ¿ya? Estaríamos frente a un régimen que se regularía por las normas de la responsabilidad contractual propiamente tal. Ahora, otra cosa importante respecto de la responsabilidad postcontractual, ¿ya? Es que en general se ha estudiado en nuestra legislación a propósito del derecho de consumo, ¿ya? Y se entiende que existen obligaciones dentro del contrato, ¿ya? O se extendería más bien esta responsabilidad postcontractual mientras existan intereses por parte de alguna de las partes, valga la redundancia, ¿ya? Mientras el acreedor mantenga, ¿cierto?, algún interés pecuniario o pueda el acreedor reportar alguna ganancia, ¿ya?, del cumplimiento de alguna obligación, ¿ya?, existiría esta responsabilidad postcontractual. ¿Ya? Cuando se configura entonces cómo se da el daño en el ámbito postcontractual, ¿ya?, cuando el deudor actúa infringiendo el principio de la buena fe, ¿ya?, y en virtud de ese acto contrario a la buena fe, ¿ya?, afecta o impide alguna ganancia que el acreedor hubiera obtenido, ¿ya?, de no haberse infringido, ¿cierto?, esta obligación accesoria por parte del deudor. Pero se me entiende la idea. Esto en cuanto a la pre y postcontractual. Ahora, entro en sede contractual propiamente tal. Ya, voy a ir saltando, ¿cierto? Para que alcancemos a repasar los distintos ámbitos de responsabilidad. ¿No? Voy a ir saltando de ámbito en ámbito. Primero, importante tener en claro para abordar estas figuras de los remedios contractuales, ¿ya? Es importante tener en cuenta, ¿ya?, cuándo se genera el incumplimiento. ¿Qué es el incumplimiento? ¿Ya? En materia contractual, entonces, el incumplimiento se traduce en la insatisfacción de algún interés que tenga el acreedor. Ahora, también en doctrina se discute, ¿hablamos del incumplimiento de las obligaciones o hablamos del incumplimiento del contrato? ¿Ya? Para zanjar el tema, ¿ya?, desde ya tenemos que sentar la base de que estamos hablando del incumplimiento del contrato. ¿Ya? Es decir, estamos hablando del incumplimiento de todas las obligaciones. ¿Ya? Eso es importante. El remedio contractual procedente, ¿ya?, depende de las condiciones en las que se configura el incumplimiento. ¿Ya? Ya vamos a ver cuáles son los requisitos de procedencia de cada uno de los remedios contractuales que vamos a analizar. ¿Ya? Eso por un lado, eso es importante. El incumplimiento, como bien lo señala el Código Civil, puede ser total, parcial o tardío. Va a ser total cuando en definitiva no se cumple por completo la prestación, ¿cierto? Existe una obtención total por parte del deudor respecto de la obligación que adquirió, ¿cierto? De cumplir la obligación que adquirió. El incumplimiento parcial tiene lugar cuando el deudor configuró un inicio de cumplimiento. Podríamos decirlo también en términos coloquiales, cumplió a media. Tenía que entregar cierta cantidad, por ejemplo, y entregó la mitad. ¿Ya? Y el incumplimiento tardío está directamente vinculado con la mora. ¿Ya? Cumplió, pero no en tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante para identificar el remedio contractual procedente o qué es lo que yo puedo solicitar? Bueno, tenemos que hacernos dos preguntas. Primero, ¿existe aún la posibilidad de cumplir? Y esto desde un punto de vista objetivo. ¿El objeto se encuentra disponible aún para poder cumplir con esa obligación? Y el otro punto importante es, si yo cumplo ahora, si yo entrego ahora el objeto, ¿porque puedo hacer? ¿Satisfago el interés inicial que tenía el acreedor? ¿Ya? Solo dependiendo de estas dos respuestas que tenga en el caso a caso, ¿ya?, yo voy a poder identificar qué remedio contractual procede solicitar.
Solo para dejar más en claro lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, no existiría ya la posibilidad de cumplimiento objetivo si la cosa estuviera en manos de un tercero, por ejemplo, ¿ya? Si el deudor hubiera perdido la posición de la cosa o lo hubiera vendido a otro, ¿ya? Ya no podríamos pedir, por ejemplo, la pretensión de cumplimiento específico, ¿ya? No se podría en el fondo, ¿ya? Y eso hace que varíen entonces las alternativas con las que yo puedo contar. Eh, Ahora, entrando ya a lo que es los remedios contractuales, ¿ya? Podemos distinguir algunos términos relativamente novedosos. Nos salimos de los efectos de las obligaciones tradicionales que estudiábamos, que en definitiva distinguíamos, ¿cierto?, los principales tres, que eran la indemnización de perjuicio, el cumplimiento forzado, ¿cierto?, y la resolución del contrato, ¿ya? Se han incorporado nuevas figuras, por ejemplo, la pretensión de cumplimiento específico. La pretensión de cumplimiento específico no debemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque del mismo nombre de esta figura se desprende lo que buscamos es que se cumpla la obligación en especie, ¿ya? Y muchas veces la ejecución forzada nos lleva a un cumplimiento genérico, ¿cierto? Y transformamos la obligación en dinero, ¿ya? ¿Cuándo procede entonces este remedio contractual? Bueno, tenemos que distinguir, ¿ya? Primero, tenemos que hacernos las preguntas que ya les comentaba, ¿cierto? Tenemos que identificar, ¿todavía puedo cumplir con el objeto que debo? Y si cumplo ahora con el objeto que debo, ¿satisfago el interés inicial del acreedor? ¿Ya? Si las dos respuestas son positivas, tenemos que irnos ahora a analizar el objeto de la obligación, ¿ya? Si es una obligación de género, no podemos pretender el cumplimiento específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, la regulación que hace el Código de Procedimiento Civil en el artículo 235, número 4, ¿ya?, la regulación de ejecución de las obligaciones de género, nos llevan al cumplimiento forzado. ¿Por qué? Porque convierte ese objeto de género en dinero. Entonces, no procede, ¿cierto?, el cumplimiento específico en obligaciones de género. ¿Procede en obligaciones de especie o cuerpo cierto? Sí. Sí. Ahí podemos configurar nosotros, ¿ya?, este remedio contractual frente a las obligaciones de especie o cuerpo cierto, ¿ya? Y también frente a las obligaciones de hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mismo 1553, ¿cierto?, lo reconoce. Permiten la aplicación de apremios, ¿cierto?, sobre el deudor, que pueden ser arresto y multa, reiterados hasta que cumpla el deudor, ¿ah?, la obligación en especie. Y estos mismos apremios ya se hacen extensivos a las obligaciones de no hacer, conforme le indica el artículo 1555, ¿ya? Otro tema importante ¿es posible elegir el remedio contractual que el acreedor desea? ¿Puede elegir libremente? Bueno, sabemos que respecto de las obligaciones de hacer y de no hacer, puede elegir por el tenor de los artículos que la regulan, ¿cierto? Como les comentaba. Respecto de la obligación de especie o cuerpo cierto, se discute, ¿ya? ¿Por qué? Porque el artículo 1672 señala, si perece la especie o cuerpo cierto, solo si es que perece la especie o cuerpo cierto, ¿ah?, yo puedo solicitar el precio más la indemnización de perjuicio, ¿ya? Entonces, de la interpretación eh, literal que hacemos de ese artículo, podemos decir, no, el artículo lo que está haciendo es estableciendo un orden de prelación en el ejercicio de los derechos. Primero, yo tengo que intentar el cumplimiento específico, ¿no? Y solo si el cumplimiento específico no es posible, porque no contestamos positivamente a las preguntas que les comentaba, solo en ese caso, ¿ya?, podemos irnos a intentar alguno de los otros remedios contractuales. Pero hay otra parte de la doctrina que señala que, como la regla general es el derecho de opción,
¿cierto? Que contempla el 1489. Y a propósito de las obligaciones de especie o cuerpo cierto, no se puede vulnerar este derecho de opción del acreedor, porque en el fondo se le estarían afectando sus derechos, ¿ah? Solo en virtud de la naturaleza de la obligación, lo cual resulta injusto, ¿cierto? Lo estamos privando de una facultad y estamos perjudicándolo aún más frente al incumplimiento que ya generó una lesión, ¿cierto? En el acreedor. Ahora, paso ahora al cumplimiento por equivalencia. Ya. También, otro término nuevo. ¿Ah? El cumplimiento por equivalencia no es lo mismo que la indemnización de perjuicio. ¿Por qué? Porque el cumplimiento por equivalencia está orientado solo al valor de la cosa, al precio de la cosa. ¿Ya? Y respecto del cumplimiento por equivalencia, entonces no interesa la culpa, porque lo que busca el cumplimiento por equivalencia, ¿ya?, es que el acreedor obtenga como reparación el valor del objeto, nada más que el valor del objeto, ¿ya?, frente a la indemnización de perjuicio, ¿ya?, que sabemos que esta indemnización de perjuicio es un equivalente, ¿cierto? Es un cumplimiento por equivalencia, ¿ya? Como bien se define, ¿ah? La indemnización de perjuicios tradicionalmente se ha definido como un cumplimiento por equivalencia, como un monto en dinero, ¿cierto? Pero ojo, que la indemnización de perjuicio no solo abarca el valor de la cosa, sino que la indemnización de perjuicio se extiende a todos los daños subsecuentes a otros intereses, ¿ya?, que se han vulnerado en el acreedor. No es solo el valor de la cosa. Ya sabemos que existen también dos tipos de indemnización, ¿cierto? La compensatoria y la moratoria. Ya me voy a referir en unos minutos más a ella. En nuestra legislación, el cumplimiento por equivalencia no está regulado expresamente, ¿ya? De hecho, los tribunales tampoco han reconocido su procedencia. Tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en que solo la indemnización de perjuicio es procedente en estos términos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la resolución del contrato como tercer remedio contractual? Esta resolución del contrato ya no se mira como el solo efecto de la condición resolutoria, ¿ya? La resolución del contrato es una figura que ha adquirido mucha independencia y relevancia en nuestra legislación, ¿no?, tanto en el ámbito doctrinario como en el ámbito jurisprudencial, ¿no? Y ha tenido un vasto también desarrollo y estudio. Se ha limitado su procedencia solo a casos de incumplimientos graves o esenciales, ¿ya? Cuando se entiende que existe un incumplimiento grave o esencial, ¿ya?, cuando estamos o el incumplimiento genera una disminución notoria en las utilidades que ha podido reportar la celebración del contrato al acreedor, ¿ya? Sea porque este incumplimiento generó un deterioro en el objeto, ¿ya?, o porque hubo un cambio en los motivos que llevaron al acreedor a celebrar el acto contrato. A eso se refiere el cambio de causa. Ustedes saben que la causa es el motivo que induce a la celebración de un acto contrato, ¿ya? Pero como estos motivos son subjetivos, se exige, ¿ya?, que se hayan establecido en el contrato como calidades esenciales, ¿ya? Es necesario que se expresen en el contrato. Y esta obligación de gravedad en el incumplimiento, si bien no se expresa en el 1489, se extrae del 1926, inciso segundo, ¿ya?, que regula la materia a propósito del contrato de arrendamiento. Em, Otra cosa importante respecto de la resolución del contrato son las cláusulas resolutorias, el valor de las cláusulas resolutorias. Y aquí es preciso hacer la distinción. Ustedes, me imagino que recuerdan que el 1489 contempla la condición resolutoria tácita como un elemento de la naturaleza de los contratos bilaterales, ¿cierto? Pero para hacer extensivo este efecto a los contratos unilaterales, ¿ya?, cobran relevancia el pacto de cláusulas resolutorias, ¿ya? Se discute cuál es su valor en el fondo, si conviene redactar estas cláusulas, ¿ya? Bueno, la jurisprudencia está conteste, ¿cierto? Y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, ¿ya?,
se ha establecido que estas cláusulas resolutorias, denominadas también pactos comisorios, es así como las estudiamos, ¿cierto? Pacto comisorio simple, calificado, ¿ya? Si bien tienen validez, ¿ya? Tienen plena validez en virtud de, como les comentaba, de la autonomía de la voluntad, ¿ya? También están sujetos a ciertos límites legales. Eh, por ejemplo, a propósito de la ley 18.101, ya se contempla ciertos límites expresos para poder ejercer o intentar por el acreedor la resolución del contrato. Nos tenemos que estar entonces, ¿cierto? Perdón, tenemos que estarnos a los límites contractuales que contempla sea el código o sean leyes especiales, ¿cierto? Para cada materia en específico. Pero ya, desde ya les comento que desde el año 2016 la Corte Suprema ha estado conteste en reconocer la validez de estas cláusulas. Ahora, respecto de las diferencias que pueden darse entre el pacto comisorio simple y el pacto comisorio calificado, ¿cierto? Recordarles que cuál es la diferencia entre ambas. Una frase que se incluye en la cláusula resolutoria calificada, que es de pleno derecho. En caso de incumplimiento, este contrato se resolverá de pleno derecho. ¿Ya? Bueno, desde ya les cuento que nunca opera de pleno derecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario, en virtud del respeto de este derecho de opción, es necesario comunicar a la otra parte la opción elegida, ¿cierto? Entonces, dentro de este punto, ¿ya? Es necesario para que el pacto comisorio calificado produzca efecto, ¿ya? Que se haga una comunicación, sea comunicación a través de demanda, sea una comunicación a través de una notificación cumpliendo alguna formalidad, ¿ya? Es necesario entonces comunicar por parte del acreedor al deudor su voluntad de extinguir el contrato. ¿Ya? Así también salvamos el, el derecho de opción que tiene el acreedor, ¿cierto? Y que se le reconoce tanto respecto de las cláusulas resolutorias en el 1878, ¿ya? Como también de la condición resolutoria tácita, ¿cierto? En el 1489. Aquí les dejo un esquema, yo voy a compartir este material, ¿ya? Para que lo tengan. Les dejo este esquema con los requisitos de la indemnización de perjuicio. Les comentaba entonces que requiere de un incumplimiento de una obligación contractual y dependiendo del tipo de incumplimiento, si es que se trata de un incumplimiento en el objeto, total o parcial, indemnización compensatoria, ¿cierto? Que lo que busca es suplir el interés que hubiera logrado reportar el acreedor por el cumplimiento de la obligación específica, ¿ya? O una indemnización moratoria en caso de cumplimiento tardío. ¿Ya? Tenemos la imputabilidad, y acá en la imputabilidad, ¿cierto? Importante enfocarla desde las diferencias entre la culpa contractual y extracontractual y el dolo que se da en los tres ámbitos. Ya me hubiera gustado haber tenido más tiempo para desarrollarles más las ideas, pero por temas de tiempo, ¿cierto? No me voy a poder referir a todo en detalle. La mora es súper importante, 1551, ¿cierto? La mora también es una figura subjetiva. ¿Ah? La mora se traduce en el retardo imputable al deudor que persiste luego de la interpelación del acreedor, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y ese retardo imputable también entonces requiere que se acredite culpa o dolo por parte del deudor en la tardanza, en cumplir, ¿ya? Y por lo tanto también procedería como mecanismo de defensa del deudor alegar caso fortuito. ¿Ya? Y el daño, y aquí me quiero detener un poco, ¿ya? El daño eh, se va a determinar según los intereses que el contrato proteja. Este daño siempre se calcula con relación a los intereses protegidos por el contrato. ¿Ya? En la indemnización de perjuicios, ¿ya? Esta tiene una naturaleza compensatoria. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que busca reparar el daño que se genera por el incumplimiento. ¿Ya? Y ya sabemos que la responsabilidad se inspira, ¿cierto?, en el principio de reparación integral. Por lo tanto, ¿qué aborda esta indemnización? ¿Ya? Los daños que se han ocasionado por el incumplimiento del objeto de la prestación, es decir, el valor de la cosa, y ahí estamos hablando de específicamente el cumplimiento por equivalencia que les mencionaba, ¿cierto?, hace unos minutos atrás. También esta indemnización considera como daño a resarcir, ¿ya? Toda afectación en la indemnidad del contratante, ¿ya? Es decir, se extiende
la indemnización en sede contractual, ¿ya? A la integridad tanto física como psíquica del acreedor diligente, ¿ya? Y también debe abordar el resarcimiento de los intereses de lucro o ganancia que tenía el acreedor. Ahora, sí es importante señalarles que la indemnización de perjuicio como remedio autónomo hace muy poco, recientemente se ha aceptado por la jurisprudencia. ¿Ya? Normalmente la indemnización de perjuicio, tal como lo señala el 1489, se tomaba como una medida accesoria a otra. ¿Ya? O pido la ejecución forzada o pido la resolución, ¿ya? En ambos casos con indemnización de perjuicio, pero de manera autónoma. ¿Ya? Han sido reticentes los tribunales a aceptarle y solo recientemente se le ha reconocido esta independencia. Bueno, para cerrar el tema de la procedencia del daño moral, voy a adelantar un poco los contenidos, ya porque es importante acá. La procedencia del daño moral en el ámbito contractual, ¿ya? Fue bien debatido. ¿Ya? Eh, Hasta no hace mucho, ¿ya? La jurisprudencia, de hecho, desde el 2001 la Corte Suprema defiende la procedencia de la indemnización del daño moral en sede contractual, pero antes se rechazaba. ¿Ya? ¿Y en virtud de qué argumentos se rechazaba? Bueno, claramente el 2329, ¿cierto?, que rige en materia extracontractual, señala expresamente todo daño, se va a resarcir todo daño, a diferencia del 1556, que limita, ¿cierto?, la indemnización al daño emergente y al lucro cesante, si es que hacemos una interpretación literal del artículo. ¿Ya? Pero ¿cómo se ha interpretado por la jurisprudencia desde el año 2001? Bueno, una interpretación amplia del 1556, ¿cierto? Señalando que el 1556 no es taxativo, sino que es solo enunciativo. Menciona el 1556 que tenemos que indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero este 1556 debe ser interpretado en armonía con el principio de la reparación integral. Y también la jurisprudencia señala que el daño moral es una forma de daño emergente. ¿Ya? Entonces también lo salva por ahí, haciendo la analogía del daño moral con el daño emergente, que efectivamente está, cierto, inserto y expresado en el 1556 como objeto de indemnización. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante? Que este daño moral sea previsible para las partes. ¿Ya? Recuerden que en materia contractual se indemnizan los daños directos previstos, ¿cierto? Frente a un incumplimiento culpable. Y frente a un incumplimiento doloso se indemnizan los daños directos previstos e imprevistos. ¿Ya? Por eso es necesario que, para que sea posible la indemnización del daño moral en sede contractual, ¿ya? Esta afectación, sea física o sea psicológica del acreedor, ¿ya? Se haya previsto por las partes. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en el fondo se transforme en un riesgo que asume el deudor. Aunque es importante también mencionarles que hay que distinguir la naturaleza de los contratos. ¿Ya? Hay contratos que por su naturaleza, ¿ya?, protegen ámbitos también extrapatrimoniales, como por ejemplo el contrato de trabajo, el contrato de transporte de personas, ¿ya? Los servicios médicos, necesariamente afectan por el objeto que tienen, ¿ya? Afectan otros aspectos extrapatrimoniales. Pero hay otros contratos que son puramente patrimoniales, ¿ya? Estos contratos comerciales que no abordan estos ámbitos extrapatrimoniales y que en definitiva en esos casos sí podría ser rechazada por parte de la jurisprudencia, como ha pasado, ¿cierto? La posibilidad de una acceso a indemnización de este daño moral. Bueno, también mencionarles que la jurisprudencia, la Corte Suprema, ha establecido que los bienes extrapatrimoniales tienen un valor superior a los bienes patrimoniales. ¿Ya? Entonces, ese fundamento también ha sido bien considerado y tiene un peso importante para aceptar la procedencia de la indemnización del daño moral en materia contractual. Bueno, respecto de la imputabilidad, cortito, ¿cierto? Aquí les desarrollo y les voy a dejar este material como les indiqué. Cualquier duda que les quede, al correo, yo no tengo ningún problema con apoyarlos porque esto es lo que yo enseño en pregrado. ¿Ya? Así que lo manejo súper bien. Les dejo aquí los artículos, ¿ya? Importante, los requisitos del caso fortuito. Importante, los efectos que genera este caso fortuito. No olvidar que puede o eximir de responsabilidad, ¿ya?,
o eximir de la indemnización por la tardanza. Pero hay algunos casos, ¿ya?, en los que el deudor de todas maneras va a tener que responder del caso fortuito, ya sea cuando se pactó, cuando esta destrucción de la cosa se generó, o este caso fortuito se generó por mora o culpa del deudor, ¿cierto? O en caso que la cosa haya sido robada o hurtada por parte del deudor. El dolo, lo que les comentaba, tiene diversos ámbitos de aplicación, ¿cierto? Y dependiendo del ámbito de aplicación es cómo se configura y cómo se funciona. ¿Ya? El dolo vicio del consentimiento, nulidad relativa. El dolo contractual agrava la responsabilidad del deudor, ¿cierto? Haciéndola extensiva a los perjuicios directos imprevistos. ¿Ya? Y el dolo extracontractual es fuente del delito civil. Quien prueba el dolo, quien lo alega, ustedes saben que el dolo no se puede presumir. ¿Ya? Acá también mención rapidita a la mora para que recuerden cuál es su concepto, cuáles son sus requisitos, las formas de interpelación. Recuerden el plazo tácito, esto es pregunta de grado también. El plazo tácito, que es aquel que se desprende de la naturaleza del contrato, ¿cierto? La excepción, que es la mora purga la mora, la excepción de contrato no cumplido a lo largo del diplomado se va a desarrollar también la excepción de contrato no cumplido como una especie de remedio contractual. ¿Ya? Y los efectos de la mora, que sabemos que también puede tener consecuencias, ¿ya? La mora por parte del acreedor, esta tardanza en recibir el pago, ¿cierto? Que ha tenido un desarrollo más doctrinario. ¿Ya? Ahora, existen cláusulas modificatorias de responsabilidad, eso también lo sabemos, ¿ya? Tanto la ley como las partes pueden modificar, ¿ya?, los niveles de responsabilidad frente a los que puede estar el deudor en ciertos escenarios. ¿Ya? Pueden las partes agravar la responsabilidad, siendo al deudor responsable por caso fortuito, o elevando el nivel de culpa, ¿ya?, o haciéndolo responsable también de los perjuicios imprevistos. ¿Ya? Pueden atenuar la responsabilidad también, sí, salvo la condonación del dolo futuro que adolece de objeto ilícito, ¿cierto? En el fondo, lo que pueden hacer las partes es modificar los términos de la culpa leve y levísima, solamente porque la culpa grave, que se asimila al dolo, ¿cierto? Ahí, si la condonamos anticipadamente en el contrato, esa cláusula adolecería de un vicio de nulidad absoluta. Ahora, entrando a lo que es la responsabilidad extracontractual, no sé cómo voy en el tiempo, ya estoy. ¿Ah? Ya, rapidito, entrando al ámbito de responsabilidad extracontractual, ya, nosotros sabemos que rige la teoría clásica, ¿cierto? Este elemento subjetivo de responsabilidad, ¿ah?, que dice relación con la necesidad de acreditar culpa o dolo en el deudor, ¿cierto? Frente a las teorías objetivas que también se les denomina la teoría del riesgo creado, ¿cierto? En las que nos alejamos de la necesidad de acreditar este elemento subjetivo, ¿cierto? Siempre que existe una norma especial y un riesgo, ¿cierto? En el actuar. Es una actividad que por sí misma es muy riesgosa, ya es muy usual que el ejercicio de esta actividad genere un daño. ¿Ya? El daño moral, ya algo les adelantaba, ¿ya?, respecto de su procedencia en sede contractual. Me voy a referir acá a qué contempla este daño moral o qué encontramos dentro de él. ¿Ya? Primero, el daño moral aborda tanto el dolor físico como el psíquico, ¿ya?, producidos en la víctima, ya aquí estamos ya en sede extracontractual, ¿cierto? En la víctima o en el acreedor, y a eso le llamamos precio del dolor. ¿Ya? Como también este aborda el denominado perjuicio de agravo. ¿Ya? Y esta es una figura que se ha desarrollado a nivel jurisprudencial. Si bien el daño moral se materializa en un monto único, ya dentro de ese monto único distinguimos estos dos ítems: el precio del dolor asociado a algún daño físico o psicológico, ¿ya?, ocasionado en la víctima, y este perjuicio de agravo. ¿Qué es el perjuicio de agravo? Es la privación de las ventajas de vida, ¿ya? De, en el fondo es la consecuencia o la indemnización que procede por los planes de vida que la víctima ha visto frustrados, ¿ya?, por la privación, perdón, de algunos de estos agravos normales, ¿ya? Está relacionado, por ejemplo, con afectaciones estéticas, afectaciones sociales, sexuales, afectos familiares, ¿ya? Eh, y en el fondo se traduce este perjuicio de agrado en todas las consecuencias que van a perdurar en la persona de la víctima, ¿ya?, estas afectaciones. Bueno, respecto de las personas jurídicas, también les comento que
Inicialmente la Corte Suprema rechazaba la procedencia de daño moral respecto de las personas jurídicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo las personas jurídicas no tienen corazón, no sienten. Entonces, ¿cómo podríamos indemnizar su dolor? ¿Ya? Pero durante los últimos años se han visto, se han acogido en el fondo, por parte de la Corte Suprema, indemnizaciones de daño moral en favor de personas jurídicas, pero con relación a la fama comercial. ¿Ya? Y en este sentido, se exige a las personas jurídicas, ya, que acrediten la desventaja económica que le generó el desprestigio. Pero ¿qué se está haciendo ahí en el fondo? Se está confundiendo el daño moral con el lucro cesante. ¿Ya? Y también se ha aceptado bajo el fundamento de, o mirando la afectación que se ha generado sobre los socios, ¿ya? Como un daño moral personal de los socios. ¿Ya? Estas han sido las dos vías de argumento para aceptar este daño moral. ¿Ya? Em, ya ahora voy a pasar rápidamente, ¿ya?, un poco a hablarles sobre la responsabilidad del Estado. La responsabilidad de los órganos de la administración del Estado en nuestra legislación se inspira en el modelo francés de responsabilidad del Estado. ¿Ya? Esta funciona sobre un escenario muy distinto al Estatuto de Responsabilidad Civil, ya que aquí tenemos jerarquías, ¿cierto? Diferencias de jerarquías, pero en esta materia también suplen las normas de la responsabilidad civil. ¿Ya? Sabemos que acá tanto el daño como la causalidad, los titulares de la acción y la extinción de la acción por prescripción ya están vinculadas con las normas del Estatuto de Responsabilidad Extracontractual Civil. ¿Ya? Y en general existen cuatro, aunque podemos ver más, ¿ya?, porque esto es desarrollo doctrinario, ¿ya?, criterios de atribución de responsabilidad a los órganos de la administración del Estado. Primero, por actos declarados ilegales, ¿cierto?, en virtud del artículo 6 y 7 de la Constitución, y ahí está vinculado con la nulidad de derecho público. ¿Ya? Segundo, que es la más cotidiana, que es la responsabilidad del Estado por falta de servicio. ¿Ya? Tercero, casos de responsabilidad estricta, ya vinculados con la responsabilidad objetiva que les comentaba, que esta se da en casos de dictación de normas especiales, ya, que sancionan en el fondo cualquier daño cometido en la comisión de determinados actos que por sí son riesgosos. Y también la indemnización por error judicial, que está establecida en la Constitución y que todas ellas se van a ver en detalle durante el diplomado. Se las presento hoy acá. ¿Qué características tiene esta responsabilidad del Estado? Bueno, en los términos en los que está regulada la responsabilidad, tanto en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado como en la Constitución, ya se desprende que esta responsabilidad es directa y personal del fisco, del municipio o de los otros órganos de la administración que se vean involucrados. ¿Ya? No es del funcionario, no es directa del funcionario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se analiza el servicio que presta el órgano. Entonces, a partir de esta comparación que se hace entre el servicio prestado y el servicio que debió prestarse, es que nace esta responsabilidad. Por eso es propia del órgano, y no del funcionario. Sin perjuicio de que existe en el artículo 42 de la Ley de Bases Generales una acción restitutoria o de reembolso que puede dirigirse contra el funcionario, ¿ya?, en virtud del vínculo funcional. Eh, Respecto de esta acción restitutoria o de reembolso, sí se exige acreditar el vínculo entre el hecho y las funciones que ejerció el funcionario. En el fondo hay que acreditar que este daño se cometió por el funcionario en el ejercicio de sus labores. ¿Ya? Eso es importante. Y bueno, los fundamentos van eh, para atribuir esta responsabilidad, ¿cierto?, al funcionario, van desde el 2320, estas presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno, ¿ya?, hasta la existencia de este vínculo funcional que por sí solo, ¿cierto?, da lugar a esta acción, que aún así eh, se materializa bajo el ámbito subjetivo de responsabilidad, ¿ya? Y no es una obligación solidaria. Ojo, esta responsabilidad es propia del órgano, no es solidaria con el funcionario. Y ya llegando al final,
en cuanto a la responsabilidad ambiental, también acá es muy importante esta materia, porque si bien estamos, al igual que en el caso anterior, frente a ámbitos especiales o más específicos, ¿ya? En ambos suplen o se reconoce la procedencia del estatuto civil. La ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, nos define qué se entiende por daño en esta materia. Ya en el artículo 2 tenemos una lista larga de conceptos y dentro de ellas tenemos una definición de daño ambiental, lo que nos facilita mucho, ¿cierto?, la aplicación de las normas. Hay un estatuto súper completo, ¿no?, que regula tanto los órganos, los procedimientos administrativos, como las facultades también. Incluso tenemos tribunales especiales. Existen tribunales ambientales que conocen de algunas de las acciones en esta materia, ¿ya? Y tenemos consagración también en el 19, número 8, de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? En cuanto a las acciones procedentes frente a un caso de responsabilidad ambiental por daño ambiental, ¿ya? Existen tres tipos de acciones, ¿ya? Primero, acciones que buscan impedir o cesar el daño ambiental, y aquí dentro tenemos la acción de protección, reconocida en la Constitución, ¿cierto? Pero solo en cuanto el daño es atribuible a una persona natural o a un órgano, ya necesitamos un sujeto pasivo, ¿ya? También tenemos protección a través de los interdictos posesorios, es del artículo 937 del Código Civil, ¿ya? Esta obra nueva que corrompe el aire, ¿ya? Y también tenemos eh, tenemos acá el procedimiento administrativo que contempla el estatuto de protección, ¿cierto? Tanto del Servicio de Evaluación Ambiental como de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Tenemos varias herramientas en el fondo para impedir el daño o para buscar que éste se paralice, cese, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la indemnización de perjuicio. Frente a un daño ya cometido, ya tenemos la indemnización de perjuicio, que está reconocida tanto en el artículo 51 de la ley 19.300 como en el artículo 53 y se remite a las normas del Código Civil, ¿ya? Esta indemnización de perjuicio requiere una imputación subjetiva también de culpa o dolo, ¿ya? Existe una presunción en el artículo 52, que ya las vamos a revisar, pegué acá también esas normas porque son súper importantes. Eh, y tenemos una acción de daño ambiental, ¿ya? Que es la acción ambiental propiamente tal, que lo que busca es la reparación de la naturaleza, ¿ya? ¿Cómo? A través de la restitución, restablecimiento o renovación del medio ambiente. De esta última acción conocen los tribunales ambientales, ¿ya? Lo que impone esta última acción en el fondo es una reparación en naturaleza, una obligación de hacer, ¿ya? Ahora, estas últimas dos acciones son complementarias entre sí, porque la indemnización de perjuicio está enfocada a resarcir todo daño que haya derivado del daño ambiental, ¿ya? En el fondo, la indemnización de perjuicio no pierde su naturaleza, la naturaleza que ya conocemos, ¿ya? Y que va enfocada entonces a resarcir a los particulares que se hayan visto, a los sujetos particulares que se hayan visto afectados con este daño ambiental. Y la acción ambiental, por su parte, está orientada a la protección efectiva de la naturaleza. Por eso es una obligación de hacer. Un pequeño detalle. ¿Cómo se conocen? ¿Cuál es la competencia? Aquí hay que hacer una distinción, ¿ya? La indemnización de perjuicio en un inicio, ¿ya?, va a entablarse ante los tribunales ordinarios. Pero si hubo una acción ambiental intentada ante tribunales ambientales, ¿ya?, se va a conocer en esa sede también la indemnización de perjuicios bajo un procedimiento más breve, ¿ya?, especial. Y bueno, lo que les comentaba, ya, estos artículos son de la ley 19.300. ¿Ya? Aquí les destaco en el artículo 51, les destaco la procedencia del régimen subjetivo. Es necesario imputar culpa o dolo a quien cometa, ¿cierto?, este daño, esta lesión ambiental, ¿ya? Tenemos aplicación expresa de las normas que rigen en materia extracontractual, ¿ya? El título 35 del libro cuarto de los delitos y cuasi delitos, ¿ya? Rigen normas de responsabilidad extracontractual, ¿ya? Aquí tenemos la presunción de responsabilidad, ¿ya? Cuando se ha infringido alguna norma ambiental, ya se presume la culpa o dolo en el autor del daño.
Eh, y finalmente, ¿cierto? Referido a la acción ambiental, ¿ya? Tenemos el artículo 53, ¿ya? En que se reconoce su, eh, su armonía, ¿cierto? La procedencia conjunta con el ejercicio de la acción indemnizatoria, ¿ya? Que, como les comentaba yo también, ¿cierto? Va en favor del directamente afectado como sujeto, ¿ya? No en favor del medio ambiente, ¿ya? Y ya finalmente, ¿cierto? Me quedaba en el tintero también la responsabilidad médica. Cortito, acá tenemos dos leyes muy importantes, ¿ya? La ley 19.966 del año 2004 y la ley 20.584 del año 2012. ¿Ya? Estas dos normas son relativamente nuevas. ¿Y qué es importante de ellas? Bueno, la ley 19.966 establece garantías en salud, garantías básicas, por lo tanto estableció una base del ex artis, ¿ya? Y además crea la responsabilidad administrativa sanitaria, ¿ya? Que es un régimen de responsabilidad distinto al extracontractual, ¿ya? Que se materializa también en un tipo de responsabilidad por falta de servicio. Es una responsabilidad subjetiva también, como eh, les detallo acá, ¿ya? La responsabilidad sanitaria. Es un régimen de responsabilidad subjetiva, es decir, debe imputarse culpa o dolo, ¿ya? Reconoce responsabilidad al órgano, ¿ya? Lo mismo que a propósito de la responsabilidad de la administración del Estado, ¿ya? Es directa en el órgano, sin perjuicio de este derecho a repetir contra el funcionario, ¿ya? También reconoce responsabilidad a FONASA. Es súper interesante porque en el fondo tenemos hartas aristas, ¿no? Desde donde se puede lograr un resarcimiento de los daños por parte del paciente afectado. Rigen las normas de responsabilidad civil extracontractual generales, ¿ya? Se requiere una mediación obligatoria previa y dependiendo del servicio que preste eh, del prestador de salud, digamos, depende el órgano ante el cual se desarrolla esta mediación, ¿ya? Y contemplamos, que esto también es súper novedoso en nuestra legislación, esta norma contempla criterios para evaluar el daño moral en el artículo 41, tiene parámetros de evaluación del daño moral, ¿ya? Ahora, solo para efectos de aclarar, ¿ya? En materia de responsabilidad médica, siempre ha sido debatido cuál es el ámbito que aplica y tenemos que hacer distinciones, ¿ya? Si estamos frente a un prestador público, responsabilidad sanitaria, ¿ya? Si estamos frente a un prestador público, inmediatamente nos vamos a revisar la ley 19.966. Pero si estamos frente a un prestador privado, hay que hacer la distinción, ¿ya? Existe un contrato de salud, ¿ya? Es decir, se logró escoger el médico o elegimos el establecimiento privado, clínica en la cual nos vamos a atender, o no. O se trata, por ejemplo, de prestaciones de urgencia en las que yo no pude elegir, en las que no celebré un contrato en los términos regulares, ¿cierto?, en los que presto mi consentimiento. O se trata de un daño generado a un tercero, como el daño en las víctimas por repercusión. De todo eso depende cuál es la vía que rija, sea contractual o extracontractual, civil, ya, cuando estamos frente a un prestador privado de salud, ¿ya? Aunque en la práctica siempre o la mayoría de las acciones se han intentado por la vía extracontractual, porque es muy complejo acreditar el vínculo contractual, ¿ya? Por la naturaleza en la que se dan estas prestaciones de salud, ¿cierto? Que es más usual escoger que nos atiende, ¿cierto? Y es por esa falta de vínculo directo con el médico que nos atiende, ¿ya? Que regularmente se intenta por la vía extracontractual, ¿ya? Bueno, no me puedo extender más. No sé si hay alguna duda, consulta. Gracias, Francisca. Sí, nos han llegado algunas consultas. Mira, acá Carmen, chicos, si les tienen algunas dudas, pueden ir escribiendo en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a tener como unos 10, 15 minutos de preguntas para que Francisca pueda ir respondiendo, ¿ya? Entonces acá Carmen nos dice, muy completa, amena y dinámica la exposición. Oh, Después muchas nos gracias. dice, ¿nuestro sistema del Código Civil es adecuado a nuestro sistema del Código Civil o será hora de adecuaciones?
¿Qué nos Eh, comentas ahí de eso? Mira, sí, yo creo que ¿qué es lo interesante de esta materia? ¿Ah? Y creo que, sobre todo, acerca del derecho de daños, necesitamos normas actualizadas y que sean mucho más claras. ¿Ah? Porque ¿qué es lo interesante de esta materia de daños? ¿Ah? Que lo hace también odiado llamado, odiado por muchos, llamado por otros. Que su desarrollo se da principalmente en el ámbito doctrinario, ¿ah? Porque las normas son tan amplias, ¿ah? Y es tan complejo aplicarlas en tantos escenarios diversos que tenemos en la actualidad, que su estudio y su ejercicio adecuado, ¿ah? Depende de un análisis jurisprudencial. ¿Ah? Es por eso que este diplomado se enfoca en eso, ¿ah? En desarrollar los contenidos, pero a partir de la práctica. ¿Qué dicen nuestros tribunales? Que en el fondo es lo que nos interesa para lograr un ejercicio exitoso, ¿cierto? En esta materia. No sé si respondo. Genial, ahí Carmen, si quiere, nos puede escribir ahí para saber si contestó su consulta. Acá hay una persona anónima que dice, ¿cómo será la forma de evaluación dentro del diploma? ¿Cuál será el costo? ¿Quiénes serán los profesores? ¿Su duración? Toda esta información, para que sepas, va a estar está en el folleto o brochure del programa, que yo les voy a enviar una vez finalicemos la charla. Yo creo que ya mañana les voy a mandar a todos los inscritos la información de brochure, donde van a encontrar toda esa información y también les voy a mandar el calendario para que lo puedan revisar y ahí puedan ir viendo la información. Y si tienen cualquier duda, ya sea de la charla que quieran hacerle la profesora Francisca, que quizás no la quisieron hacer ahora de manera pública, o se les ocurrió después, que a veces pasa, ¿cierto, Francisca? Que uno como que después va pensando así y dice, hoy Claro. no le hice esta pregunta a la profe. Bueno, me escriben también, yo se la derivo a ella y si están interesados en más información del diploma, los derivo al área de admisión. ¿Ya? Acá José Cristóbal dice, buenísima la exposición, profesora Francisca, gracias. Andrea dice, la falta de servicio se puede originar ser por hacer y por no hacer. Sí, sí, entiendo que el ser no iba, ¿cierto? Se puede originar por acciones u omisiones. Sí, efectivamente, Andrea, porque lo que se determina en el fondo para evaluar si existe o no una falta de servicio es el cumplimiento del servicio esperado. Y eso se puede dar porque o no lo prestan derechamente, ¿ya? El servicio no, el órgano público, perdón, no prestó el servicio o lo prestó en términos deficientes. Entonces, desde ese punto de vista, se puede configurar tanto por una omisión o por una acción, ¿cierto? El cumplirlo a media o no cumplirlo. Genial. No tenemos más preguntas, así que, mira, acá dice José Cristóbal nuevamente, dice, puedo ver que la jurisprudencia de alguna forma desplazó en cierto sentido a la doctrina en la construcción de conceptos de la nueva forma de responsabilidad. Saludos. Sí, claro, sin duda, José, sin duda. De hecho, aquí aplica el dicho, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Por qué? Porque al final la doctrina, sin desmerecerla, por supuesto, ¿cierto? Porque establece las bases de los alegatos, ¿cierto? Y las defensas que podemos establecer frente a diferentes posturas, ¿ya? Lo que nos interesa es el criterio que adoptan los tribunales, qué hacen los tribunales con esta doctrina, sobre todo la Corte Suprema, ¿ya? Y es por eso que este diplomado se centra en eso, ¿ah? En el desarrollo de los contenidos todo en base a jurisprudencia, ¿ah? Y sobre todo de la Corte Suprema, en el fondo, porque es ella la que define los criterios en el ejercicio, los criterios prácticos, que es lo que nos interesa, ¿cierto?, para lograr un ejercicio, como les decía, un ejercicio exitoso en estas áreas. Así que sí, de todas formas la jurisprudencia desplaza, y más que desplazarla, creo que le da sentido o le da mayor poder a una postura frente a la otra. Esa es la gracia que tiene la jurisprudencia. Súper. Cecilia Rojas dice, claro e ilustrante, gracias. Algunas inmobiliarias ameritarían una acción civil. Me interesa mucho. Genial, De Cecilia, hecho, ahí nos puedes escribir. Dale, sí, Francisca. perdón, Paula. De No, hecho, en dale, el dale. diplomado también, en la segunda unidad,
que versa sobre responsabilidad o el ámbito de daños, pero en contratos especiales como la compraventa, el arrendamiento. Ahí también se va a tratar el contrato de construcción, justamente por lo mismo que señala usted, Cecilia. Es un ámbito, eh, es un ámbito del ejercicio contractual que está muy en boga, ¿cierto? Ha crecido mucho. Por eso es muy importante también identificar cuáles son las herramientas que hay dentro de ese ámbito de ejercicio, la construcción. Super Daniel ¿Dónde- Fernández. Ah, perdona, ¿ibas a decir algo más, Francisca? sí, no, 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 estaba leyendo a Daniel, perdón, Paula. Ah, dale, dale. ¿Dónde puedo obtener jurisprudencia actualizada sobre daño? Pregunta aquí Daniel. En el diplomado, Daniel. Excelente respuesta, Francisca. Y bueno, también les recomiendo un buscador que tiene UDLA, un buscador de jurisprudencia que tiene UDLA ahí en sus herramientas digitales, que pueden hacer a través de biblioteca. Y en jurisprudencia también yo encuentro harta en el buscador de PEJUD, en la base jurisprudencial del Poder Judicial. También hay muy buena jurisprudencia, pero hay que tener paciencia. Hay que buscar con calma, en lo que se les va a entregar en el diplomado, ahí en unas clases bien buenas con doctores y expertos en estas materias. Sí, es verdad. José Cristóbal dice, gracias por el espacio, profesora, está excelente el contenido, se pasó. Ay, muchas gracias, José. Me Bueno, alegra que les Francisca, yo creo sirva. que ya es hora de dar por finalizada la charla. Te agradezco tu participación. Chicos, como les decía, les voy a enviar la información. Francisca nos va a compartir su presentación para yo a su vez poder compartirla con todos ustedes. Les voy a mandar también la grabación por si la quieren revisar. Quizás ahí les surgen algunas otras consultas. Y nada, eso espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido, espero se entusiasmen también con de la primera versión de nuestro diplomado, ¿cierto? Y bueno, si necesitan más información, me responden el mail y vamos ahí consultando. A ver, acá tengo a Carmen que está levantando la mano. Veamos qué nos quiere decir. Dame un segundo, Carmen, que te doy la palabra antes de finalizar. Listo, Carmen, estás con palabra. Abre nomás tu micrófono. Felicitar la actividad, la exposición tan completa. Ha sido un gusto escuchar a Francisca y por supuesto que quedamos bien entusiasmados con este diplomado donde se promete tanta jurisprudencia. Eso no. Gracias, Carmen, te pasaste. Muchas gracias por tu participación activa durante la charla y por tu comentario también. Nos alegra de que haya sido un aporte, porque en realidad también esa es la idea, más que solo promocionar el diplomado, la idea es que nos conozcan, que sepan que hay buenos diplomados en la UDLA, ¿cierto? Y sobre todo aquí esta primera versión del diplomado que va a ser un exitazo. Así que, Carlos también levantó la mano, veamos. Carlos, ya tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Felicitarlas a ustedes por la exposición y por los contenidos del diplomado. Muchas gracias por contactarnos a todos nosotros y a la vez por la clase, estuvo muy ilustrativa. Me gustaría saber si nos van a enviar, digamos, al correo electrónico los aranceles de este diplomado y todo lo referente, digamos, como para comenzar a cursarlo. Sí, sí, Carlos. Yo mañana voy a enviar toda la información a sus correos, a los correos con los que se inscribieron. Así que ahí yo voy a mandar toda la información, como decía, de la PPT, la grabación, información del diplomado, para que ahí cualquier cosita yo los pueda derivar al área que corresponda para que si están entusiasmados en matricularse, se puedan matricular ahí con el área de admisión. Si tienen dudas más sobre el diplomado, los podemos derivar con Francisca y para que pueda hacer más respuestas técnicas. Muchas gracias. De nada, Gracias. Carlos. Ya pues chicos, que estén súper bien. Muchas gracias por participar. Nada, cualquier cosita me consultan y estamos al habla. Gracias, Francisca, por tu Muchas participación. gracias a todos, muchas gracias. Chao, 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 Paula. hasta Chao a luego. todos. Chao.